Imagine por un momento que su vida estuviera en juego, no por un accidente o una enfermedad inesperada, sino por un error médico que convirtió un simple procedimiento en una sentencia de muerte. Esto es exactamente lo que me pasó en mayo de 2006, cuando fui al hospital para recibir tratamiento por un cálculo renal. Lo que se suponía que sería una intervención de rutina se convirtió en una pesadilla, una infección no detectada, un cóctel de toxinas inyectadas directamente en mi torrente sanguíneo y, en cuestión de minutos, mi cuerpo colapsó. Según los registros médicos, 29 sistemas resultaron afectados. Mi corazón se detuvo. Mis pulmones dejaron de funcionar. Pasé 1 hora y 45 minutos sin signos vitales, clínicamente muerta. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo: no estaba muerta. No precisamente. Mientras mi cuerpo luchaba por sobrevivir, algo extraordinario sucedió dentro de mí. En el momento exacto en que el veneno invadió mis pulmones y la falta de aire se volvió insoportable, una certeza absoluta se apoderó de mi ser. No fue desesperación ni pánico. Era paz. Una paz tan profunda que parecía involucrar cada célula de mi cuerpo. Y entonces, como si una voz interior me susurrara, lo supe, me iba a casa. Muchos imaginan que la muerte es un proceso doloroso, lleno de angustia e incertidumbre. Pero lo que experimenté fue exactamente lo contrario. No hubo transición, ni oscuridad, ni miedo. Solo una sensación de alivio, como si finalmente estuviera llegando al lugar donde siempre se suponía que debía estar. ¿Y lo más sorprendente? Ya conocía el camino. No necesitaba guías ni señales. El Espíritu Santo, que ha vivido en mí desde que entregué mi vida a Cristo, fue mi brújula. Sabía exactamente a dónde llevarme. La ciencia lo llama una experiencia cercana a la muerte. Yo lo llamo confirmación. Porque lo que sentí no fue una alucinación ni un efecto secundario de la falta de oxígeno. Fue real. Tan reales como las palabras que leemos en la Biblia, pero que muchas veces no entendemos en toda su profundidad. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo nos salvó del pecado. Nos liberó del miedo a la muerte. Y eso me quedó claro en ese momento. Mientras mi cuerpo se consumía, mi espíritu ya estaba en otra parte, bañado en una alegría que no puedo describir. No había dolor, ni anhelo, ni duda. Solo la certeza de que regresaba al Padre. ¿Y sabes qué es lo que más me impresionó? El orden de los acontecimientos. Siempre pensé que primero moría el cuerpo y luego se liberaba el espíritu. Pero no fue así. Mi espíritu se fue antes. Mi cuerpo siguió su camino natural después. Cuando desperté, muchos me dijeron, «Tú moriste». Y yo respondí, «No, mi cuerpo murió». Nunca dejé de existir. No hubo un segundo de oscuridad, ni un limbo entre la vida y la muerte. Fue como si simplemente me hubiera cambiado de ropa, dejé mi cuerpo físico y seguí vivo, más vivo que nunca. Hoy, cuando comparto esta historia, algunas personas quedan fascinadas con la idea de haber visitado el cielo. Pero el verdadero milagro no se produjo. Debía haber regresado. Porque, para quienes conocen a Cristo, la muerte no es el fin. Es la puerta de entrada a la eternidad. Y lo más increíble es que esta verdad no es solo para unos pocos privilegiados. Está al alcance de todos. La Biblia no miente cuando dice que, en Cristo, no debemos temer a la muerte. Se convierte en solo un pasaje, un reencuentro con aquel que siempre nos ha amado. Si aún no dudas, piensa en esto: si la muerte fuera el fin de todo, ¿por qué habría sentido tanta paz? ¿Por qué no habría luchado, gritado y desesperado? Porque, en el fondo, ya sabía que no partía hacia lo desconocido. Estaba regresando a casa. Y esa certeza no vino de mí. Provino de Él. Del mismo Dios que prometió no abandonarnos nunca, ni siquiera en la hora más oscura. Y cumplió su palabra. Me conmovió profundamente. Porque, si la oración no tiene fecha de caducidad, entonces cada palabra que lanzamos al cielo es como una semilla plantada en el corazón de Dios, y Él nunca las olvida. Crecen, maduran, esperan el momento adecuado para brotar. Y cuando menos lo esperamos, la respuesta está ahí, como un regalo que Él guardó solo para nosotros. Lo vi suceder ante mis ojos. Mientras volaba hacia esa luz, las oraciones me alcanzaron como estrellas fugaces, pero no eran solo mías.
Fueron los de todos los que, en algún momento, clamaron por misericordia, por curación, por un milagro. Dios no los dejó caer al vacío. Los recogió uno a uno y los transformó en algo vivo, tangible. Y ahí, en ese momento, comprendí, no somos solo espectadores de la gracia. Somos parte de ello. Nuestras palabras tienen peso, tienen poder, porque Dios mismo se inclina para escucharlas. ¿Y sabes qué es lo que más me impresionó? Qué rápido pasó todo. La Biblia dice que estaremos con el Señor en un abrir y cerrar de ojos, y fue exactamente así. No hubo transición, no hubo espera. Un segundo estaba allí, en el límite entre la tierra y el cielo, y al siguiente estaba delante de él. No necesitaba una guía, no necesitaba un mapa. El Espíritu Santo ya había marcado el camino dentro de mí. Era como si siempre hubiera conocido el camino de regreso. Y cuando finalmente crucé esa ventana de luz, no hubo más dudas. Solo paz. Solo certeza. Pero lo que vi al otro lado, esto es algo que las palabras humanas no pueden describir completamente. No era un lugar, era una presencia. No era un escenario, era una realidad que envolvía cada fibra de mi ser. La luz no deslumbraba, daba la bienvenida. El amor no era un sentimiento, era una sustancia, algo que podía tocar, respirar, vivir. Y en el centro de todo, Él estaba allí. No como una figura distante, sino como alguien que me conoció incluso antes de que yo existiera. Como si cada detalle de mi vida, cada lucha, cada victoria, cada lágrima, hubiera estado escrita en su corazón mucho antes de que yo la viviera. Y entonces sucedió algo extraordinario. No necesitaba explicar nada. No necesitaba justificarme, no necesitaba pedir perdón. Porque Él ya lo sabía. Él ya lo había visto. Y ni siquiera entonces hubo juicio. Solo un abrazo. Un abrazo que decía, lo intentaste. Cometiste errores. ¿Sufriste? Pero ahora estás en casa. Y en ese momento entendí lo que Jesús quiso decir cuando dijo, consumado es. No se trataba solo de la cruz. Se trataba de la victoria final, la muerte de la muerte, el fin de toda separación. Pero aquí está la parte que más me conmueve, no fui el único que experimentó esto. Cada persona que alguna vez ha emprendido la fe, cada persona que ha confiado en Él, ya está allí. Y algún día nosotros también lo seremos. No como visitantes, sino como hijos que regresan al Padre. No como extraños, sino como quienes siempre han pertenecido a ese lugar. Entonces, cuando miro hacia atrás, a ese momento en que mi cuerpo quedó atrás y mi espíritu tomó vuelo, no siento miedo. No extraño lo que queda. Siento gratitud. Porque la muerte no era el final. Fue el comienzo de algo tan grande que ni siquiera el cielo pudo contenerlo. Y si todavía tienes dudas, si todavía te preguntas cómo es posible tal certeza, te digo, no es una teoría. No es una filosofía. Es una promesa. Y Dios no falla en sus promesas. Así que cuando llegue tu momento, y llegará, no temas. No te resistas. Porque no te dirigirás a lo desconocido. Volverá a casa. Y el camino ya está pavimentado. El Espíritu Santo ya te conoce. Y el Padre ya está con los brazos abiertos, esperándolos. Que ni siquiera el tiempo puede medir. Y si todavía te preguntas cómo algo tan profundo puede ser real, te digo, no es imaginación. No es un sueño. Es pura realidad, tangible como el aire que respiras, solo que infinitamente más dulce. Imagina, por un momento, que las oraciones de tu abuela, de tu bisabuela, de esa mujer de fe que ni siquiera conociste, pero que intercedió por ti antes de que existieras, resuenan en los pasillos del cielo. Dios no olvida. Él atesora cada suspiro, cada lágrima derramada en súplica, y cuando llega su momento, mueve cielo y tierra para responder esas antiguas oraciones. Puede que no lo veas. Puede que no lo sientas. Pero Él ya está actuando. Porque el amor de Dios no está limitado por el tiempo. Es eterno y las oraciones de los justos tienen un poder que se extiende por generaciones. Y cuando entré a la presencia del Padre, sucedió algo extraordinario. No hubo protocolos. No había reglas a seguir. No necesitaba mirar a mi alrededor para saber cómo comportarme. Porque allí todo fue perfecto.
No según mis normas, sino según las suyas. Y de repente entendí lo que significaba ser la justicia de Dios en Cristo. No era una teoría. Era una realidad palpitante que inundaba cada fibra de mi ser. Mis sentidos, libres de las ataduras de la carne, despertaron a una dimensión que este mundo no puede contener. ¿La visión? Era como si el universo entero estuviera al alcance de mis ojos. Los detalles que aquí se perderían en la distancia eran muy claros allá. ¿El sonido? No hubo eco, no hubo distorsión. Cada palabra, cada nota, cada susurro del viento celestial llegó puro, sin decadencia. ¿El toque? Era como tocar la esencia misma de la vida, no una superficie, sino el alma de las cosas. ¿Y el olor? Oh, el olor. ¿Cómo describir el aroma del paraíso? No es una flor, no es un perfume, no es nada que este mundo pueda reproducir. Es la fragancia de la pureza absoluta, de la santidad inmaculada. Algunos intentan comparar, algunos dicen que les recuerda a las flores, otros, al pan recién hecho, otros aún, a ese olor infantil que calienta el corazón. Pero la verdad es que no hay palabras. Porque aquí todo se corrompe. Allí todo es eterno. Y entonces lo vi. No con los ojos de la carne, sino con los del alma. Jesús. Y en el momento en que mis rodillas tocaron el suelo, no quedó nada más que decir más que, hiciste esto por mí. Porque era verdad. Estuve allí gracias a él. La muerte había sido conquistada, el pecado anulado y todo lo que yo era, cada fracaso, cada victoria, cada lágrima, había sido transformado por su sacrificio. Y cuando miré hacia arriba, no fueron solo sus pies lo que vi. Fue su brillantez. No un sol lejano, sino una luz viva, que palpitaba como las olas del mar, llevando consigo un amor que nunca había imaginado. No fue un amor estático. No fue un te amo dicho y olvidado. Fue un amor en expansión. Con cada segundo, él me amaba más. ¿Y lo más increíble? Fui creado para recibir ese amor. No necesitaba adaptarme, no necesitaba hacer un esfuerzo. Era como si cada célula de mi ser reconociera, por eso existo. Y en ese momento comprendí que el cielo no es un lugar. Es una persona. Y estar con él es estar en casa, no una casa de ladrillos y paredes, sino el abrazo eterno del Padre, donde no hay anhelo, no hay dolor, no hay fin. La familia estaba allí, no como una multitud distante, sino como un coro de voces que me llamaban por mi nombre. No eran recuerdos vagos, Dean, eran presencias vivas, más reales que cualquier abrazo que haya dado en esta tierra. Mi abuela María no era anciana, ni siquiera joven como decimos. Ella estaba más allá de eso. Cada línea de su rostro irradiaba una alegría más allá de las palabras, y sus ojos brillaban con una luz que no provenía de ella, sino a través de ella, como si Cristo mismo la iluminara desde dentro. ¿Y sabes qué más? No había ningún anhelo en ellos. Ningún indicio de cómo sería así. ¿O por qué no hicimos más? Simplemente una paz tan profunda que hacía que el tiempo pareciera una ilusión. No preguntaron sobre la vida que dejé atrás. No era necesario. Porque allí, en el amor que nos unía, todo lo que importaba ya estaba completo. Era como si cada lágrima que derramé, cada lucha que enfrenté, se hubiera transformado en algo hermoso, no porque yo lo mereciera, sino porque él lo merecía. Y entonces los vi, generaciones y generaciones, rostros que nunca había conocido, pero que me reconocieron como si fuéramos viejos amigos. Abuelos que murieron antes de que yo naciera, niños que se fueron demasiado pronto, todos allí, enteros, radiantes. No había jerarquía, no había más importantes ni menos queridos. Todos eran igualmente preciosos, porque él amaba a todos por igual. Y en ese momento entendí, el cielo no es un lugar donde nos reunimos con los nuestros. Es un lugar donde descubrimos que siempre hemos sido familia, no por lazos de sangre, sino por lazos de gracia. Pero, Dean, esto es lo que más me llamó la atención, no estaban allí para ayudarme. Estaban allí conmigo. No fue una recepción formal, como si yo fuera un invitado especial. Fue como llegar a casa después de un largo viaje y encontrar a todos esperando en el porche, no para darme la bienvenida, sino para recordarme que nunca estaba sola. Que cada paso que di, cada caída, cada victoria, fue vista, conocida y celebrada por un amor que nunca se rindió.
¿Y sabes qué es lo más loco? Yo no era el centro de esa escena. Lo era. Jesús estaba en el medio, como la fuente de donde manaba todo. Mi familia brilló porque él brilló. Los ángeles cantaron porque él cantó. Los colores, los sonidos, la vida misma de ese lugar existían porque él existía. Y allí, de rodillas, entendí, el cielo no es un premio. Es una cita. No es un lugar al que vamos. Él es una persona en quien nos perdemos y nos encontramos para siempre. Y cuando miré hacia atrás, a la vida que dejé atrás, no me arrepentí. Sentí gratitud. Porque cada dolor, cada duda, cada noche oscura fue solo el camino que me llevó allí. Incluso él. Incluso el amor que siempre me ha estado esperando, no como una recompensa, sino como mi verdadero hogar. Y ahora, Dean, te pregunto, si supieras que este amor ya está aquí, ahora mismo, listo para abrazarte, ¿qué harías diferente hoy? Palabra viva, capaz de rasgar el velo entre lo que los ojos ven y lo que el corazón ya sabe. Y allí, ante esa multitud de almas adoradoras, entendí algo que nunca antes había entendido. El cielo no es un lugar donde se canta para siempre, sino un lugar donde se vive para siempre en el canto. Cada respiro es un himno. Cada gesto, un elogio. Cada mirada intercambiada entre hermanos, una sinfonía de amor que no necesita partitura. Porque el Padre no nos creó para ser espectadores, sino para ser participantes activos de su gloria. Y cuando estás en perfecta armonía con el propósito para el que fuiste creado, incluso el silencio se convierte en música. Recuerdo cómo, en ese momento, el peso de mis dudas se disolvió. Ya no existía la pregunta ¿qué voy a hacer ahí?, porque la respuesta estaba en cada fibra de mi ser. Voy a ser quien siempre he sido, sin máscaras, sin miedo, sin prisas. La eternidad no es un reloj detenido, Dean, es un río que fluye sin fin. Y cada ola que pasa es una nueva oportunidad para amar, crear y maravillarse. ¿Alguna vez te has parado a pensar que aquí en la Tierra pasamos toda nuestra vida persiguiendo momentos que, en el fondo, ya son nuestros? Un abrazo que no queremos soltar. Un atardecer que parece pintado solo para nosotros. Una risa que resuena como si el tiempo no existiera. Estos momentos son migajas del cielo que caen en nuestras manos y, sin embargo, insistimos en llamarlos coincidencias. Pero ahí no hay coincidencias. Solo hay un propósito. Y cuando mi abuela Mary me dijo, trae a tantos de nosotros como puedas, no estaba hablando de una misión. Estaba recordando una simple verdad, el amor que nos une no es tan frágil como un mechón de cabello, sino tan fuerte como la eternidad misma. ¿Alguna vez has sentido esto? Esa opresión en tu pecho cuando piensas en alguien que se fue, pero de alguna manera sigue aquí. No es anhelo. Es seguro. Es la voz del cielo que susurra, no nos despedimos. Simplemente nos vemos de otra manera. Y por eso te vuelvo a preguntar, Dean, si supieras que cada elección que hagas hoy es un ladrillo en la construcción de este reencuentro, no solo con los que han fallecido, sino con la versión más pura de ti mismo, ¿cómo vivirías el mañana? Porque la eternidad no comienza después de la muerte. Comienza en el momento exacto en el que decides vivir como si ya estuvieras ahí. Y créeme, te están esperando. No con impaciencia, sino con los brazos abiertos, como diciendo, por fin. Tardaste, pero llegaste. Naciste para hacerlo. Porque el cielo no es un lugar de ociosidad, Dean, es un lugar de plenitud. Y esta plenitud solo existe cuando descubres lo que siempre has sido, un instrumento en las manos de Dios, sintonizado para servir, crear y amar sin límites. Imagínate por un momento, tú, libre de toda sombra de cansancio, de cada duda que alguna vez te haya paralizado, de cada voz que susurraba que no era suficiente. Allí lo que se hace no es trabajo, es adoración en movimiento. Si aquí en la tierra alguna vez has sentido ese fuego en el pecho cuando animas a alguien, cuando ves surgir una sonrisa donde antes había desesperación, multiplícalo por infinito. Porque en el cielo cada gesto tuyo es una nota de la sinfonía eterna de Dios. Cada palabra que dices, cada mano que extiendes, cada mirada que ofreces, todo resuena en armonía con el corazón del Padre. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario? No tendrás que adivinar cuál es tu don. No habrá lugar para esa vieja excusa, pero no sé para qué fui hecho. Allí la claridad es absoluta. Verás, tan claramente como ves el reflejo del sol en el agua,
que cada talento que llevaste aquí, incluso aquellos que enterraste por miedo o inseguridad, fue plantado en ti para florecer allí. Y no como obligación, sino como regalo. Porque servir en el cielo no es una carga, es la esencia misma de la alegría. Piense en Adán y Eva en el Edén. No estaban tirados de brazos cruzados, esperando que sucediera algo. Ponían nombre a los animales, cuidaban el jardín, caminaban con Dios al fresco del día. Había un propósito en cada acto, pero no había peso. No había sudor en la frente, ni espinas en la tierra. Había simplemente el baile perfecto entre lo que eran y lo que estaban llamados a ser. Y eso es lo que el cielo restaura, la pureza original del trabajo sin maldición, de la misión sin frustración, del amor sin reservas. Entonces, Dean, cuando te preguntas ¿qué voy a hacer allí?, la respuesta es simple. Vas a hacer lo que siempre has hecho mejor, solo que sin las limitaciones de este mundo. Si amas enseñar, enseñarás con una sabiduría que nunca termina. Si tienes el don de curar, tocarás heridas que antes ni siquiera existían. Si eres un constructor de sueños, construirás ciudades que brillen con la gloria de Dios. Y si, como yo, sientes que tu mayor alegría es ver a las personas levantarse, pasarás la eternidad siendo el viento que empuja las alas de los demás. Porque el cielo no es un museo donde nos paramos y admiramos. Es un río donde nos sumergimos y nos dejamos llevar por la corriente del amor de Dios. Y cada uno de nosotros tiene un papel en este río. Algunas son las piedras que redirigen el flujo, otras son las orillas que lo contienen, otras son las olas que lo hacen avanzar. Pero todos nosotros, sin excepción, somos parte del mismo movimiento, el que comenzó cuando Dios dijo, hágase la luz y nunca se ha detenido. Así que cuando llegues allí, no esperes encontrar una sala vacía con un trono en el centro. Espere encontrar un universo entero lleno de vida, donde cada estrella canta, cada árbol baila y cada persona que amas, e incluso aquellos que aún no conoces, está ocupada haciendo algo que hace que sus ojos brillen. Y en medio de todo esto, Dios estará. No confinado a un solo lugar, sino presente en cada aliento, en cada risa, en cada acto de servicio. Porque su trono no es un mueble, es el corazón mismo de la realidad. Y aquí está la verdad que cambiará tu forma de vivir hoy, ya estás entrenando para esto. Cada vez que eliges amar cuando es difícil, cada vez que perdonas cuando es más fácil guardar rencor, cada vez que usas tu don para bendecir a alguien, incluso si nadie te ve, estás ensayando para la eternidad. Porque el cielo no es un lugar que se visita. Es un lugar en el que te conviertes. Entonces, Dean, te pregunto nuevamente, si supieras que cada pequeño acto de bondad, cada palabra de aliento, cada momento en el que eliges ser luz en lugar de sombra es un ensayo para el gran trabajo que realizarás allí, ¿cómo vivirías hoy? ¿Cómo tratarías a la gente? ¿Cómo usarías tu tiempo, tus talentos, tu vida? ¿Por qué te están esperando? No con prisa, pero sí con anticipación. Como alguien que sabe que estás a un paso de descubrir que la eternidad no es un premio al final de la carrera, es el camino mismo. Y cada paso que das hacia Dios es un paso hacia ellos. Hacia ti mismo. Hacia la versión tuya que ya está allí, con los brazos abiertos, diciendo, finalmente. Estás aquí. Una transformación que no pide permiso. Simplemente sucede. Y cuando regresas, no es lo mismo, ni debería serlo. Porque ese lugar no es un sueño que se olvida al despertar. Es una realidad que queda grabada en el alma, como tinta indeleble. Tú sientes. ¿Sabes? Y de repente, todo lo que antes parecía urgente pierde peso. Las pequeñas batallas de la vida cotidiana se vuelven exactamente eso, pequeñas. Porque ahora llevas dentro de ti la certeza de que hay algo más grande, algo que no se puede medir en me gusta, en saldos bancarios ni en títulos. Algo que no se desgasta con el tiempo, ni se rompe con las caídas de la vida. Y es entonces cuando la pregunta vuelve, más fuerte que nunca. ¿Qué harías si supieras que cada una de tus decisiones resuena en la eternidad? No como una carga, sino como una invitación. Una invitación a vivir de una manera tan alineada con el propósito que Dios soñó para ti que cuando llegue el momento de cruzar ese umbral nuevamente, no tendrás que mirar atrás con arrepentimiento. Solo con gratitud. Porque lo que haces aquí no es un ensayo. No es un borrador. Es la obra misma. Y cada gesto, cada palabra,
Cada silencio cargado de significado es una pincelada en este cuadro que solo Dios ve en su totalidad. Quizás ahora no entiendas cómo encaja tu parte en el todo, pero Él sí. Y eso es suficiente. ¿Recuerdas esa sensación de regresar a tu cuerpo, como si cada célula estuviera gritando? Ya no perteneces a aquí. Así es. Pero pertenece. Todavía. Porque mientras hay aliento, hay misión. Y el suyo no es más grande ni más pequeño que el de los demás, es único. Como una pieza de un rompecabezas que solo tú puedes completar. Si intentas ser una pieza más, el cuadro está incompleto. Si insistes en brillar más que los demás, el reflejo se distorsionará. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que allí, del otro lado, no hay competencia. No hay envidia. No hay comparación. Existe simplemente la pura alegría de ver a todos haciendo exactamente aquello para lo que fueron creados, sin miedo, sin dudas, sin la sombra de lo que pasaría si. Solo la certeza de que el amor es el lenguaje universal, y cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada lágrima enjugada es un eco de ese amor. Así que cuando te preguntes si vale la pena, recuerda, no solo estás viviendo. Estás construyendo puentes. Puentes entre el ahora y lo eterno. Puentes entre el corazón de Dios y el corazón de quienes se cruzan en tu camino. E incluso si no ves el resultado final, alguien, en algún lugar, está siendo transformado gracias a ti. Porque al final, o mejor dicho, al principio de todo lo que realmente importa no es el tamaño de tu escenario, sino la autenticidad de tu voz. No es la longitud de tu lista de logros, sino la profundidad de tu amor. Y cuando te entregues a ella, sin reservas, descubrirás que la eternidad no es un lugar al que vayas. Es un lugar del que nunca has salido. Todo lo que antes parecía imprescindible pierde peso. Los trofeos, los goles, los planes que ocuparon cada segundo de tu vida, de repente se disuelven como la niebla al amanecer. Porque, al final, lo que queda no son las cosas que acumulaste, sino las vidas que tocaste. No son los títulos que ganó, sino los corazones que amó sin pedir nada a cambio. Y cuando regresas, como lo hice yo, el mundo parece diferente. No porque haya cambiado, sino porque sus ojos ahora ven más allá de la superficie. La gente que te rodea sigue admirando la puesta de sol, las olas del océano, la belleza fugaz de las cosas, y tú sonríes porque sabes que todo esto es solo un pálido reflejo de lo que existe al otro lado. No es que el paraíso sea más hermoso, es que aquí, hasta en las cosas más bellas, todavía hay sombra. Allí la luz no tiene fin. Pero lo más sorprendente es darte cuenta de que esta transformación no es solo tuya. Se propaga. Cuando decides vivir con esta claridad, las personas que te rodean empiezan a verla también. No es necesario que hayan pasado por lo que tú pasaste para sentir el peso de lo que realmente importa. Lo único que hace falta es que alguien, en algún momento, los mire y les diga, tú eres más que tus errores. Eres más que tus dudas. Eres amado tal como eres. Y eso es lo que mi esposa hizo por mí. Cuando todos dijeron que no había esperanza, ella se negó a aceptarlo. Cuando los médicos dijeron que mi cerebro estaba perdido, ella tomó mi mano y dijo, Dios no ha terminado con él. Ella no solo oró, luchó. Apartó las voces que sembraban dudas, porque sabía que la fe no sobrevive donde se alimenta el miedo. Y ocurrió el milagro. No porque lo mereciera, sino porque alguien creyó lo suficiente por mí. Porque, en el fondo, la vida no se trata de sobrevivir, sino de ser recordado. No por lo que hiciste, sino por lo que inspiraste. Y si algo aprendí del otro lado es que Dios no nos llama a ser perfectos. Él nos llama a estar presentes. Amar tan intensamente que, incluso cuando nos vayamos, el amor siga resonando. Y es por eso que escribí estos libros. Así que no tienes que pasar por lo que yo pasé para entenderlo. Para que, en cada página, sientas que no estás solo. Que hay un propósito mayor que tus luchas, una belleza mayor que tu dolor. En el cielo es mi viaje, pero también puede ser el tuyo, porque todos hemos estado allí en algún momento. Adoración en el cielo es una invitación a redescubrir el culto, no como un ritual, sino como una forma de vida. Lo que se siente al morir, es la pura verdad sobre lo que sucede cuando dejamos este mundo y por qué no debemos tener miedo. Te necesito ahí, diciéndole al rey es para niños, pero también para adultos que han olvidado cómo soñar.
Y lo entenderé, eres un testimonio de cómo la fe, cuando es verdadera, mueve montañas. Todos están disponibles en deanbraston.com en audio, libro electrónico y en papel. Algunos incluso en español, porque este mensaje no tiene fronteras. Porque al final, no importa cómo llegues a ellos. Lo que importa es que lo sepas, no estás aquí por casualidad. Fuiste colocado en este mundo para dejar una marca que el tiempo no puede borrar. Y cuando llegue su momento, que la gente mire hacia atrás y diga, él amó. Creyó. Marcó la diferencia. Porque, en el fondo, eso es lo único que realmente cuenta. Y cuando escucho tu historia, Dean, lo que resuena en mí es algo más grande que las palabras, es esperanza. La misma esperanza que no se doblega ante las tormentas, que no se apaga en las noches más largas. Porque al final lo que nos estás diciendo no es solo un mensaje, sino una invitación. La invitación a elegir la vida que nunca termina. Jesucristo ya te ha elegido. Ya ha tendido la mano. Lo que Él te pide es simple, que lo sostengas. No importa lo que digan las voces que te rodean, que necesitas hacer más, ser más, lograr más. La verdad es que la salvación no es una transacción, es una relación. Si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. No por tus méritos, sino por los suyos. No por tu fuerza, sino por la gracia que ya está disponible. Y esta elección no se trata solo de hoy. Se trata de la eternidad. Se trata de encontrarnos con aquellos que se fueron antes que nosotros, pero que algún día volverán a estar a nuestro lado, no como sombras del pasado, sino como una familia restaurada, viviendo de la manera que Dios siempre soñó. Como encontré a mi Padre de nuevo. ¿Cómo volverás a encontrar el tuyo? No hay un adiós definitivo, solo una hasta luego en el tiempo de Dios. Pero hay algo aún más profundo, esta esperanza no es un consuelo vacío. Es una promesa que se está cumpliendo ahora. Cuando la duda susurra, cuando el dolor pesa, cuando el mundo parece demasiado oscuro, Él está ahí, no como un espectador distante, sino como aquel que lleva tus cargas, que cura tus heridas, que convierte tus cenizas en belleza. No se trata solo del cielo. Se trata de vivir el hoy con la certeza de que eres amado de una manera única y personal, como solo Él sabe amar. Así que si hay algo que quiero que te lleves es esto, no estás solo. Nunca lo fue. Y la decisión más importante que puedes tomar no es lo que dejarás atrás, sino lo que abrazarás para siempre. Porque, en el fondo, la vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que elegimos amar. Padre, hoy te damos gracias. No solo por las palabras, sino por el poder que conllevan. Señor, bendice a cada persona que escuche este mensaje, no con bendiciones genéricas, sino con el toque exacto que solo tú conoces. Cura las heridas que nadie ve. Restaura la esperanza donde parece perdida. Que cada persona sienta, en lo más profundo de su ser, que fue elegida, amada y llamada a algo más grande. Nos dijiste que pidiéramos según tu voluntad, y sabemos que es tu voluntad que nadie se pierda. Por eso, Padre, hoy te pedimos, que cada corazón se entregue. Que toda duda quede en silencio ante tu verdad. Que cada lágrima sea enjugada por tu presencia. Y que, cuando miremos atrás, podamos decir, elegí. Y valió la pena. En el nombre de Jesús, amén. Amén.